otra entrega de sondeo. Arrancamos la semana, Danilo. Sí, Santa. la semana, Santa. sí, y con notas desagradables. Murió Mario Vargas Llosa, Sí. Premio Nobel de Literatura. eh, su muerte, su Autor de muerte, muchas obras y autor sí, también de algunos desaguisados en algún momento, sí, sí. que fueron... Eso, intrigado por su hijo Sí, Álvaro, a quien él quería mucho, pero que no era el tipo más afortunado. He oído unas declaraciones, que ahora revelaciones que está haciendo Harman Bailey, que él y Álvaro tuvieron un tiempo que todos los días vivían marihuaneándose, imagínate. fumando. O sea, él, si imitó a su padre, no fue necesariamente en lo bueno. No, no. Entonces, El padre le consiguió ese trabajo en la UNESCO y exacto, en la ONU, y ahí ha vivido de lo más bien. claro. Y estaba en un momento, estamos hablando del hijo, no del, no del Del escritor sí, y ya para los fines del fallecido. De los muertos no se habla, a menos que no sea para reconocer sus valores y sus aportes, ¿verdad? así es. Entiendo yo. Pero bien, es del hijo que estamos hablando, que está vivo por ahí. Y Y mira, causó muchos daños aquí. que hizo muchos daños. En un momento determinado hubo que, yo no sé si lo llegaron a declarar no grato, pero hubo que sacarlo de aquí Sí, sí. o mandarlo a salir, porque Ajá. como debe ser, ¿eh? Cuando usted en su casa le está, hay uno que está pasándose de contento o de qué sé yo, lo que hay que mandarlo a salir. Y él vivía de lo más bien aquí en una villa de Juan Dolio, Sí. tranquilo. Pues no Hasta estaba, casó con una reina sí, él no dominicana. estaba congrajeándose con los haitianos de la frontera, no. No, Estaba muy bien ahí. así es. Pero bueno, señores, todavía estamos inmersos en la especie, no voy a decir resaca porque, bueno, aunque era un ambiente social, pero no, eso no es el tema, No, no, la sino del tragedia. trauma, de la tragedia Ujú. de el jet set que todavía sigue rondando. Sí, y no deja Eh, de ser un trauma colectivo, ¿eh? Así es, ¿no? Porque Porque eso afecta todos nos sentimos golpeados por de esta una tragedia. forma u otra, de una Sí. forma u otra. Fíjate que desde antes de ayer se están encendiendo velas y cosas Sí, alrededor del lugar. interesante. Yo Sí, a mí escribí me... el fin de semana que ahí lo que procedía era levantar un monumento en honor y recordar, recordatorio a los caídos. Sí, se están Y, haciendo muchas propuestas. hay algunas, como esa, por ejemplo, que Esa que tú la hiciste, autoría, que yo seguí los pasos porque yo no quiero coger la autoría. Fue a Rafa Rosario, el líder de los Rosarios, que yo escuché por primera vez y la tomé para reproducirla. Lo hice en la columna, en varios digitales. Hasta vi después, de manera ya virtual, lo que sería una especie de, bueno, de cosas, bueno, era ¿cómo se llama esto? Pues no de taras, la tara es más pequeña. un mausoleo, No, una estructura, un una monumento ya monumento. con el nombre figurando, pues se veía como si fuera real, Sí. como si ya estuviera ahí. Mm. Y entonces con el nombre, con una tarjeta pequeña del nombre de todos los caídos. O sea, el Pacheco y un grupo de diputados han escrito una carta al presidente de la República pidiendo que adquiera el lugar el Estado a través Sí. de cultura y se monte ahí un museo al merengue. Otra gente, Bueno, ah, ya eso sería de manera como centro cultural oficial, sí, porque tú sabes que dentro de 2 meses, más o menos, van a abrir un museo justamente del merengue y la bachata. ah, Yo vi ese a José Antonio José Rodríguez, Antonio, sí, que lo vi en un programa sí, recientemente, sí, y él anunció esto. Yo supongo que esto ha de convertirse en el sustituto para los fines del jet set, el sustituto ya con otro nombre y en otra ubicación y con otro concepto y quizás con otros cuidados, pero es justamente para resaltar, para importantizar a los autores de la bachata o del merengue y de la bachata. Es un museo.
Sí, Entonces sí. allí se va a poner, se ponía el símil de otro lugar, no sé dónde, donde los artistas en su momento, tú lo ves, o sea, que los artistas famosos en su momento, en tal o cual género, allí los presentan como si fueran reales, o sea, como si estuvieran como especie, por ejemplo, en Las Vegas, Ujú, que tú sí. ves los artistas Sí, como... en cera, Sí, pero exacto. allí van a estar, esa es la idea, según lo que vi que proyectaba José Antonio Rodríguez, ex ministro de Cultura, que es uno de los auspiciadores, quizás el principal, porque Ujú. esto cuesta Creo mucho. que él es el gestor. El gestor. Esto cuesta muchísimos recursos y hay varios socios que ya son conocedores de esa materia, porque va a ser en un ambiente social. Por eso yo decía, esto habrá de convertirse en la especie de el sustituto de lo que fue el jet set, pero por supuesto con sus diferencias, con Sí, muchísimas prudencias y demás cosas, para que no se transmita el recuerdo fatídico de esta sí. situación, de esta tragedia. Otra persona, que ahora olvidé su nombre, y él y otras personas, otras personalidades proponen que se convierta en un lugar donde estén los nombres de la víctima, pero se ofrezcan servicios religiosos, una especie de iglesia, algo así. Sí, alguien se proponía una iglesia, pero Sí, bueno, no necesariamente, allí había gente de todas las sí, creencias, toda la no creencia. necesariamente tiene que hacer una iglesia, iglesias hay muchas. Lo que sí se corresponde que sea, o que haya un monumento allí, y para eso yo entiendo que debe ser adquirido por el Estado. Un monumento Obviamente. donde tanta gente, Danilo, suman 226 personas, 226 personas. Sí. Y entonces, Y hay un par de más de gente en cuidados intensivos todavía, sí, yo estoy hablando ya de los fallecidos, los fallecidos. porque decía Waldo Ariel, que es el presidente del Colegio Médico por ahí, déjame ver aquí, dice él, de 189 heridos en el YC, 15 siguen hospitalizados, 15. O sea, fíjate la gran cantidad de gente que ya salió del Sí, hospital. sí, hay gente que se ha... Pero, Danilo, hay mucha de esa gente que tiene, yo diría, algunos quedarán con lecciones permanentes, Así es. lesiones permanentes, entonces, o bien dado todavía, porque al que le cayó un pedazo de blow de cierto tamaño en la cabeza o en otra parte del cuerpo tiene traumas o tiene golpes severos, algunos por dentro, ¿verdad? Ujú. Alguna gente en un momento determinado ni se sentía sus extremidades, Así es. quedó apresado allí, o aprisionado más bien. Y ahora se cuentan muchas historias, Exacto. historias de sobrevivientes. Entonces, definitiva, pero esa propuesta de un monumento en honor a los caídos es lo que más procede, porque sería un lugar de recordación o recordatorio para aquellas personas que son dolientes, los que de una u otra forma, en este país que es un vecindario, habían tanta gente con colindancia de una forma u otra. Ayer yo estaba con mi esposa en la casa de la Anunciación. Ella quiso, como es natural, asistir al Domingo de Ramos y fui a acompañarla. Allá me encontré con el magistrado Julio César Castaño. Oye, yo veo que alguien le está dando el pésame, entonces le digo, magistrado, ¿y qué pasó? Entonces él me está contando que una yerna, ahijada y yerna, o sea, era el padrino de una sobrina. Sí, sí. Entonces, o yerna, bueno, el asunto es que en la familia, pero el esposo de ella también falleció, pero creo que 3 más relacionados con el esposo de ella o con la familia de ella. El asunto es que solamente de ese paquetico se fueron 5. Sí, sí. Y así oí en otro caso X, donde una familia o un padre que perdió a 3 hijos. Oye, eso es Danilo, terrible. eso es un golpe No, duro. no, no, es un golpe del cual nadie se Nadie se sobrevive. repone. Si No, tú no, no se ves repone. a Eduardo Por Estrella, siempre, siempre. Eduardo Estrella ya estará golpeado por eso por si tú te siempre. pones a ver, iba a citar el caso de Eduardo Estrella, porque en un programa X, qué sé yo en qué tiempo, le preguntaron, porque ahora se hizo viral, lo reprodujeron a propósito de la ocurrencia, le preguntaron a qué le tiene temor.
Y él respondía puro y simple. Decía, a perder un hijo. Y mira cómo son las cosas. Sí. Parecía como una Nosotros especie todos tememos eso. premonitorio, parecería como... Sí. Dice, a perder un hijo, mira, justamente. Y él estaba, vi otro video donde él estaba justamente agradeciendo la asistencia de amigos relacionados. Yo lamento mucho, le escribí un mensajito, pero no pude estar presente al ser en Santiago, las ceremonias que le hicieron. Él tenía, estaba totalmente devastado y con la voz quebrada. Él decía, señores, excúsenme, perdónenme, pero esto es muy duro. Sí. 4 hijos tiene y ese era el único varón, que estaba casado con la única hija de doña Merva. Claro. Entonces imagínate, es un caso que tocó a tanta gente. Yo voy antes de ayer, voy al banco de reserva que me queda más cerca. Entonces me dice uno de los miembros de la seguridad que me conoce, de la vigilante, me dice, ¿y usted sabe que a fulanita, digo, de servicio al cliente? Sí. Digo, sí, yo recuerdo. Ella, usted sabe que ella fue una de las víctimas, ella y su esposo. Imagínate. Una jovencita en el Banco de Reserva. Sí. Pero en el Banco de Reserva, como institución, fueron varios empleados. Varios empleados, que por cierto, se hizo una misa, y muy bien por la administración del Banco de Reserva, procedía a eso, dadas las circunstancias, la ocurrencia, y así es que debe ser. Tú sabes que ayer se hizo un servicio colectivo, está otra vez en Jaina. El presidente de la República estuvo presente allí. Era un grupo que iba frecuentemente, que a se todas llama las actividades donde estaba Rainero Dorado. Rubí Pérez era miembro, y el fundador de eso fue Hasbún. Sí, sí. Fernando Hasbún. Fernando entonces parece que es jainero. Es jainero porque él fue el fundador. El fundador de ese club. Y entonces Rubí Pérez era miembro y bueno, pues esta gente asistía a todas partes donde podían que Rubí estuviera tocando. Bueno, por eso Jaina se llevó quizás el mayor número de víctimas, 25, 20 y tanto por ahí. En Asua también hicieron una marcha, todos vestidos de blanco. Bueno, en Asua, afectada, Baní también tuvo su cuota. Ocoa me mencionaron 3, después alguien me dijo que 4. Wow. O sea que, señores, por donde quiera que tú te mueves, encuentras a alguien. El gobierno le está dando facilidades a los venezolanos para que puedan venir familiares de fallecidos en la tragedia. Qué pena. Hubo el caso de una pareja venezolana que dejó a sus niños con la nana, creo que en un hotel. Sí. Y fueron víctimas, como es natural, fallecieron los dos. Entonces ya, no sé si fue el hotel que hizo las diligencias, lograron comunicarse con la familia de ellos en el exterior. Esas personas, esa pareja, vino a establecerse aquí en el país. Y bueno, imagínate, a emprender una vida nueva, actividades nuevas, tratando de ver qué le deparaba el futuro. Entonces mira lo que encontraron. Ahora esos niños tienen que regresar a Venezuela. Ya tú sabes lo que eso significa con todas las precariedades que hay allá. Sí, señor. Entonces, señores, es una situación bastante... Yo no sé hasta cuándo vamos a estar en el fantasma o el trauma de esta desgracia va a estar presente, por más que uno quiera disipar y qué sé yo. Y esto que nos tocó como dominicanos, pero gracias al Señor no nos tocó directamente en términos familiares, porque en términos emocionales le tocó a todo el mundo. Le tocó a todo el mundo. Y además, ¿quién no tiene un amigo que tuvo a alguien, o que de una u otra forma estuvo afectado por esta tragedia? Entonces, ya la Procuraduría de la República, dice la principal información del periódico El Diario Libre de hoy, inicia la investigación de la tragedia. La Dirección de Persecución lidera las pesquisas. La pregunta de los qué sé yo cuántos mil, bueno, se llevaron a la feria ganadera
ayer me decía mi hijo que estuvo por allá, que los escombros y los vehículos, fueron llevados a la feria ganadera, pero la gran pregunta que iba a decir es por qué una parte de esos escombros, un bloque grandísimo de cemento llenos de sangre o ensangrentados, fueron llevados a Santiago. Cuyo transporte es costosísimo. Yo no ¿Cuál sé es- por qué. cuál fue? Todavía el pueblo se pregunta, todos nos preguntamos Esas son por de las qué. cosas, Danilo, que merecen una explicación, Una explicación. porque no había un lugar La más única cercano. explicación que ha ofrecido es que no fue por ninguna maldad ni una cosa, pero bueno, por Bueno, algo pero ¿quién fue. dijo que no fue por ninguna maldad? Porque, Pero por algo fue. pero por algo fue, y ese algo debió el país conocerlo. Debemos ¿Tú conocerlo. entiendes? Porque tú dijeras, bueno, allá hay unos especialistas, unos peritos en qué sé yo qué cosa, que van a estudiar, pero había que traer los peritos aquí. Sí. Entonces, y el lugar más cercano, porque fue de manera provisional que llevaron tanto los escombros como los vehículos, que en un principio se dijo que las llaves se las habían dejado a los parqueadores y que los parqueadores se habían robado los vehículos, ya le querían a los pobres parqueadores pegar el asunto. Yo no sé si alguno incurrió en alguna ligereza, algún caso, pero no, son 30 y tantos vehículos 38 creo. que estaban parqueados en los alrededores allí, y entonces de los cuales ya entregaron, se entregaron 23 de los 38 vehículos de las víctimas del derrumbe. Allí se llevaron a la feria ganadera, se llevaron esos vehículos. Sencillamente en grúas de la DGC lo llevaron allí. No lo iban a dejar en medio, no lo iban a dejar desprotegidos. Entonces, correctamente, había que buscar un lugar. ¿A dónde lo iban a llevar? Al estadio Quiqueya. Bueno, lo que quedaba más cerca, porque eso es al frente. Sí, Al frente de ahí está prácticamente la Boca Calle que conduce a la feria a ganadera. la feria ganadera. Entonces, lo más correcto, yo no sé quién dio la orden, pero muy bien dada, Obviamente. porque esa fue una salida, Una buena decisión. tanto de guardar allí momentáneamente los bloques de cemento, los escombros, como también los vehículos de manera provisional hasta que a los familiares de los dueños identificados pudieran devolvérsele. No había otro lugar cercano que no fuera, por ejemplo, el mar, pero tú no ibas a tirar los vestigios al mar, porque eso no se estila, y por demás hay investigaciones que hay que hacer, y entonces lo correcto es llevar eso allí. Ahora bien, que no se olviden de que están allí y que el Patronato Nacional de Ganaderos, se empantalones para que eso no se lo dejen allí de por vida. Así es. Porque aquí se acostumbra a todas esas cosas, a hacer cosas provisionales Y que se queden para y siempre. que se queden para siempre así. Porque así somos, y somos así, como diría Cornelia Margarita, Cornelia ¿verdad? Margarita. En su famosa columna que tenía en su momento. Columna no, ella escribía, pero también el programa era Televisivo. que se hizo famoso por sus presentaciones. Todavía se consiguen en YouTube. Los programas de Cornelia Margarita, Sí, sí. que fue la esposa, la última esposa del finado y gran periodista Radamés Gómez Pepín, director, el último, director del periódico El Nacional. Ahora dice la información sí, se destaca que fueron trasladados a Santiago. Sigue el misterio, ojalá que se aclare esta parte. Hay un departamento que tiene que ver con las investigaciones, interviene en las investigaciones, la parte técnica, para determinar la falla. No creo que sea sismología, no creo que sea que tenga que ver el asunto por ahí. Pero, ¿a qué viene esto a colación? ¿Qué es lo que quiero decir? Que dice que en 3 meses estaría el resultado de la investigación. Tú me dijiste ahorita fuera de cámara cuando yo te refería a esto. Eso es, hasta prueba en contrario, sencillamente. La experiencia dice eso.
eso, la experiencia indica que esas cosas que se dejan a tanto tiempo es para que se olviden, para que se queden así. Mira, a 3 meses se dijo que iba a estar el estudio de la explosión de San Cristóbal y ya pasan años y no lo esperamos. Y lo de Bueno, mira, Poliplas, lo de Poliplas, que se sí, llamaba, Poliplas. la cosa esta de material inflamable, plástico, Ujú. eso se quedó así. Los muertos, muertos, y los que fueron afectados, los viudos, o las viudas, o los niños huérfanos, todo ese tipo de cosas, los daños causados, eso fue lo que se quedó. Pero después, ¿cuál es el resultado de la investigación? Nadie, porque este país no merece, aunque necesita, pero no merece, diríamos, Sí. que le den informe de nada. Quien tiene que dar los informes no los da. Lo de San Cristóbal, cuánta gente se fue allí, perdió su vida, 30 y pico de personas murieron allí, y tampoco se sabe, eso estaba en la justicia, habían algunas acusaciones, se elevaron algunas instancias y qué sé yo, pero ese no es el tema, porque fue un accidente, ok, fue un accidente, Sí. pero los accidentes o pueden ser provocados, Ujú. buscados, a propósito, buscados, o pueden ser producto de una imprevisión, Sí, sí. de una improvisación, de una irresponsabilidad, de muchísimas cosas. Entonces, accidente al fin, no es que no deban ser compensados las víctimas o las No, personas no, los familiares de las víctimas, ¿verdad? así es. Porque se supone que esos establecimientos deben tener seguro, pero también deben ser supervisados para que tengan seguro y también para que sean seguros. Así es. O sea, para que tengan los asistentes, Ujú. como esas plazas, donde hay tantos parroquianos, asisten tantas personas de una forma u otra. Hasta las iglesias, la construcción, Sí, deben ser deben ser supervisados. supervisadas y periódicamente revisada su situación. Por ejemplo, ahí vi la opinión de Osiris de León, que hablaba de que aquí debe reiniciarse un proceso riguroso de revisión de todas las estructuras e infraestructuras públicas. O sea, esas grandes construcciones que tienen algunas de ellas, aquí hay cosas de esas, desde la colonia, a cada rato no Sí, se caía en la zona colonial una casa de esas. Suerte que se creó un patronato patronato que la está... y unos recursos para... Eso lo preside el cardenal López Rodríguez, no sé ahora quién estará al frente de Que a eso. propósito, Luis, el cardenal tiene una entereza Ay, sí, ahí increíble. cogió para el escenario Sí, y sí, sí. estaba, Pese a su enfermedad. pese a su enfermedad, sus limitaciones, está en una silla de ruedas. Entonces él, porque recordemos que él se cayó en algún momento Ujú. y se afectó. Mira, después de esa caída y a su edad y otros problemitas de salud que tenía, yo me lo encontré bien, o Sí, muy bien sí. para los fines, pero mira, tuvo esa entereza, como tú dices, de ir allí a llevar, yo diría, consuelo, estaba impartiendo la bendición a algunas personas que estaban. Yo Nosotros que tuvimos el privilegio de conversar con él con tanta con frecuencia, mucha frecuencia. cuando compartíamos con el cardenal López Sí, Rodríguez allá en Televida, entonces, sí, donde él grababa su programa. así es. Entonces, realmente conversaciones muy satisfactorias, Sí, sí, sí. muy agradables, muy agradables. Yo no lo he ido a ver. Y el padre, ¿cómo es que se llama? El que era director en su momento de Televida, el padre Manuel Ruiz. Manuel Ruiz. Padre Manuel Ruiz es el culpable de que tú y yo no hayamos, A ver, no hayamos visto al cardenal. sí, Porque él era especie del canciller ahí, el que dirige. el que facilitaba o Coordina. coordinaba, y no sé si todavía coordina, la entrada, o las visitas. Entonces, él me prometió eso Ujú. y no me cumplió.
Yo no sé si fue porque no volvimos a Televida, porque después cuando él fue a dirigir Televida, a él lo habían sacado de allí de Televida, después él volvió y entonces él quiso, me propuso que volviéramos a Televida y entonces, bueno, fue un error sacarnos, digo, no a nosotros solamente, a todos los que Sí, sí, mucha gente. hacíamos programas que no fueran estrictamente religiosos. Vino alguien en un momento determinado, bueno, era Y que además de darle rating al canal, se le daba otra cosa, otras posibilidades. Claro, como yo decía, era una forma de llevar los mensajes de la iglesia hacia distintos sectores que no fueran directamente vinculados o No, porque era una programación más variada. más variada. Y entonces, como todo está escrito, todo está estudiado ya, ya y ensayado también, Televida comenzó inicialmente su programación como canal estrictamente religioso. Pero con el tiempo, que no fue mucho, no fue muy largo, se dieron cuenta que no era rentable, no era autofinanciable, que había que buscar, además de los colaboradores, quienes cotizaran para mantener aquello, también algunos programas que pagaran por la venta de los espacios. Entonces, así llegamos nosotros y llegó mucha otra gente. Sí. Nosotros nos beneficiamos porque ese blanco de público tremendo que representa la Iglesia Católica, bueno, pues nosotros estábamos allí y entonces esos televidentes los captamos, pero nosotros a su vez pudimos Llevar algunos. y entonces, sí, claro, muchos se quedaron. Todavía son televidentes Sí, nuestros, sí. que me lo dicen cuando eventualmente uno se encuentra con ellos en la calle. Entonces, por eso nosotros logramos meternos en ese blanco de público. Pero entonces, ¿qué pasa? Que, repito, en principio se descubrió, eran los tiempos en que Mamerto Rivas, el obispo, finado obispo de Barahona, estaba a cargo del canal. Saturnino Ramírez era el director o administrador. Yo no sé cómo él hacía, pero lo cierto es que él tenía una nómina grandísima, que él cubría los costos, buscaba los cuartos, yo no sé dónde. Algunos dicen, y yo lo voy a decir porque yo no soy baúl de nadie, algunos dicen que él en algún momento llamaba, él que se hacía pasar por el cardenal. Me excusan esta Digresión. e indiscreción, si se quiere, pero que se hacía pasar por el cardenal. Y entonces, como el cardenal no le iban a negar, No. yo no sé si eso era verdad, pero yo lo estoy diciendo porque a mí me lo dijeron, Sí. porque realmente él conseguía el dinero. Tú dices una fuente oficiosa porque... Oficiosa, para Sí. los fines, pero ligada de alguna manera sea la iglesia. a la colindancia de la iglesia. Llegó a comentar eso. Cierto o no, pero la verdad es que Saturnino conseguía los dineros y pagaba una nómina grandísima. Esa nómina después se fue achicando porque no había con qué pagar. No. Y entonces el asunto fue que se tomó la decisión ahí de poner distintos programas que éramos para los fines, los que nosotros que estábamos metidos allí, los que podíamos conseguir los recursos para poder pagar los gastos del canal. Y dinamizamos un poco el canal. Bueno, entonces ahí vino en la época de el monseñor Víctor Masalle, que fue el último obispo, estuvo en Baní, en la diócesis de Baní, y recuerdo también, debo traer a colación, hablaba con alguien recientemente del caso de Víctor Masalle, que le hicieron una jugareta y lo mandaron que supuestamente para España. Cuando fue a España, fue una jugareta de esas que se dan hasta en la iglesia. Sí. Sencillamente se veía a él como una especie de bicho raro allí, dentro de esas corrientes nuevas que hay en la iglesia católica ahora. Algunas corrientes pro-haitianas. Se ha quedado en vacaciones permanentes. Y lo dejaron en vacaciones, no tiene actividad, lo han dejado en el aire para los fines. Pero bueno, en aquella ocasión, Víctor Masalle era quien regenteaba, por disposición del cardenal López Rodríguez, el canal de la iglesia.
pero él a su vez nombró a una administradora. Entonces, yo no sé si por sugerencia de Víctor Masalle o teoría de la administradora, vino con la receta nueva, pero que ya era con ingredientes viejos. ¿O qué quiere decir? Ya eso estaba estudiado y ella creía que estaba acabando y llevándose el mundo por delante y resolviendo algo nuevo. No, hombre, no. Ahí vino ya el tema de la precariedad económica del canal de la iglesia, porque la disposición fue, no, tiene que salir todo el mundo. Aura Celeste, que yo, Sí, bueno, sí. el otro. De repente sí. Y el canal se quedó entonces sin los sustentadores económicos para los fines. Y bueno, Y perdió la variedad. exacto. Pero Y bueno, Luis, antes de que nos vayamos a la pausa, quiero comentar un hecho desagradable que está pasando en la familia Suberví, de Fello sí, Suberví. vamos a la pausa primero, porque yo lo tenía aquí justamente en agenda también. Ah, Muy tú lo penoso, tenías en agenda. para no porque- sancocharlo. Pues yo soy amigo del doctor Suberví y amigo de Miguelina. Sí. Y no sé cuáles son los hijos, pero son hijos de primer matrimonio. Sí, entonces Pero es es muy una penoso, situación lo tengo desagradable. ahí, penoso, yo es para no pasarlo así Sí, tan sí. rápido, porque amerita un poquito de Reflexión. reflexión. Vamos a la pausa, director. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te mi preocupes, vida. no te preocupes, está bien. Hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Antes, Danilo, vamos a resaltar que el director resaltaba ahorita, mediante las imágenes, que ya el número de muertos no es 226, sino 231. 231. Han fallecido algunos de los que están hospitalizados. No sabía que había subido, serían 5 más, 5 Sí. adicionales. Porque, como es natural, ante estas situaciones se habían dicho a los médicos
que habían algunas personas que estaban intensivos, que no eran tantas. No. Pero señores, el caso no es para menos, ¿eh? El caso no es para menos, porque si con toda esa carga que cayó encima, bueno, de todas maneras Dios sabrá cuándo y cómo y por qué hace sus cosas, o permite las cosas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero bien, íbamos, Danilo, tú ponías la preocupación, lamento del caso que estaba ocurriendo con la familia de Fello Suberví, un querido amigo, ex síndico del Distrito Nacional. Un hombre bueno y decente. Buen amigo, Buen amigo. Muy buen amigo. Buen amigo de todo el mundo, una figura política, que lo menos que pudiera esperar o merecer es que los años que le puedan, o el tiempo que le pueda quedar de vida, porque él está enfermo, es que se levante un ruido en torno a él y en torno a su familia, o provocado por las ambiciones o las pretensiones, con o sin razón, de las ambiciones de los familiares o de algunos familiares. Las familias que él haya procreado, con las que se haya relacionado, con las que esté relacionado. Sí. Yo soy muy amigo de Miguelina. Son, para los fines, después de Fello o producto de Fello, todo gira o giró en su momento en torno a Fello. Entonces, nadie, hijo, mujer, esposa, ex esposa o quien sea, no tienen derecho a provocarle este daño a la imagen, a la figura y a la parte emocional de Fello Suberví, que está enfermo. Sí, es muy enfermo y sus últimos días no deberían ser amargados con conflictos familiares. Conflictos familiares. Entonces, hay un conflicto familiar, hay una pugna por los familiares, por el tema de la herencia. Él casó en su oportunidad, después casó con Miguelina, su última esposa, vive en el Mirador Sur, por ahí, y que resulta que en las proximidades del Ministerio de la Fuerza Armada, en esa zona, por ahí, por ese lado, que resulta que hay un tema, el caso está en la justicia. Vi ayer penosamente que había desencadenado en un allanamiento a la casa de Fello Suberví. Y entonces, bueno, razones y razones. Pues ya el asunto ha llegado a la instancia judicial. Razones y razones, alegatos y alegatos, excusas o acusaciones o contraacusaciones. Sin razones. Sin razones y sin sus razones. Entonces, mientras tanto, Fello Suberví, durmiendo, acostado, durmiendo, le allanan la casa. Bueno, ya con la autorización de un juez, un juez o una jueza dispone. ¿Qué pasa? Que de un lado se dice que él está enfermo y que hay unos derechos de este lado. Del otro lado le dicen, también con sus razones y también con sus derechos, que no le dejan ver a su padre o no le dejan ver a la persona, al familiar que está enfermo. Bueno, así es. Entonces recurren a la justicia. La justicia, oyendo razones y razones, alegatos y alegatos, da una autorización para abrir la puerta. Solamente un juez, teniendo las razones justificadas del lugar y habiendo cumplido con los requisitos y demás, porque son hijos. Entonces, puede autorizar la apertura de esa puerta con la fuerza pública. Entonces fueron un procurador fiscal, o sea, el juez autoriza, el procurador fiscal acompaña a la fuerza pública. Entonces, preguntan abajo,
dicen que la esposa actual de Fello no está, pero ella estaba. Cuando llegaron, ella dijo, no, usted te dijo que no estaba. Dice, sí, es que yo voy saliendo. Yo voy saliendo. Bueno, hay un mal manejo, porque de una forma u otra hay cosas, esto no debió llegar a la opinión pública. No debió, y no llevó a llegar a la justicia tampoco. No debió llegar tampoco no debió llegar a la justicia, no debió llegar a esas vías de hecho. Entonces ella decía, él está durmiendo, espérense, yo voy a llamar a su médico que está a 5 minutos de aquí. No, dice, no hay problema, vamos a esperarlo. Bueno, yo me quedé apesadumbrado cuando vi esta situación porque, repito, Fello no es muy triste, Fello no merece que los días que sean o los años que sean, que le queden de vida, porque él está enfermo, sea realmente en el marco de un ruido muy penoso y muy desagradable en este momento. No sé si Fellito es el más grande, el mayor. Fellito Suberví, hijo de él, es el actual director de la casa. Algunos dirían que si Fellito no tuviera la influencia que tiene en este gobierno, a lo mejor la fuerza pública no hubiese llegado allí. Pero yo no sé, es la justicia como tal la que está manejando esto. Es la que ha estado manejando esto porque el caso ha tenido que caer en manos de la justicia. Tú sabes que cuando esas cosas llegan a la instancia judicial, a mí me da mucho pesar, porque uno entiende que la familia, en el marco de la mayor conciliación y teniendo en cuenta que son vínculos familiares, debería llegar a acuerdos en que todos ganen, por lo menos en equilibrio. Es que no se les puede cerrar las puertas. Mira, hay veces que algunos han dicho, mira, mejor es no tener nada o no dejar nada. Sí. Para evitar este tipo de cosas, porque usted se debe, sobre todo cuando son gentes que se deben han hecho una vida pública y se deben a una imagen. Así es. Deteriorar, que venga otro, que sencillamente es producto de esa persona que con sus actos, sus actuaciones o buenas actuaciones y demás, ha cultivado, ha hecho un nombre y ha hecho sus aportes, y que entonces venga alguien porque está en la familia o pertenezca a la familia, venga a querer estropear aquello por quererse apoderar de una parte que, como sin razón, a lo mejor le corresponde, pero bueno, eso tiene que tener sus límites y sus puntos hasta dónde llegar. Eso no puede ser. Recordemos otro caso que hubo, y hay que recordarlo porque se parece y tampoco debió ocurrir, que fue una vez el caso de Vicente Bengoa, que también tuvieron que ir a la justicia. Algunos decían que estaba secuestrado y que no lo dejaban ver y qué sé yo. Y entonces, entonces se decía que ya aquí tenía niños pequeños y que entonces no lo dejaban ver a la última esposa y al niño pequeño no lo dejaban. Entonces como que los papeles se habían invertido, pero bueno. Entonces, en uno y otro caso y en muchos otros casos que a lo mejor no se conocen porque no son personas que hacen vida pública. Eso es penoso. Muy triste. La gente, señores, que cultiva algo, que tiene algo, que va a dejar algo, que tiene que distribuir algo, o esas cosas que vayan a quedarse después cuando la figura principal desaparezca. Los que quedan, señores, tienen que tener el suficiente equilibrio y prudencia y equidistancia. La ecuanimidad. Ecuanimidad para que no asquerosear el nombre de ese familiar. No echar a perder aquellos que, señores, sabe Dios, cada cual sabe con cuántos y cuáles esfuerzos construyó lo que consiguió, para que venga entonces alguien de la familia. No, a mí me corresponde, pero y eso se ve todos los días, Danilo. Así es. Todos los días. Eso no debe ser, eso no debe ser, qué penoso. Ahí andan otros escándalos con la familia de Ruy Pérez. Escándalos no, porque yo no lo veo realmente como escándalos, sino a veces reclamos a destiempos o sugerencias, cositas que se dejan caer. Y entonces, no sé, pero... es triste. Muy triste esto. Sí.
déjame ver, regresaron llevados por un avión y una comitiva de la Fuerza Aérea Dominicana, unos socorristas que fueron aportados por Puerto Rico. Ahí habló la gobernadora de Puerto Rico y ella agradecía a la Fuerza Aérea Dominicana habérselos devuelto sanos y salvos. Sí. Y ahí están los oficiales dominicanos que fueron en una nave dominicana a llevarlos a ellos allá. Eso fue un bonito gesto. Primero de la gobernadora de allá para acá, mandar a esta gente y después de devolvérselo y agradecerle el gesto en nombre del gobierno y del pueblo dominicano, agradecer ese gesto. Ella también se puso a la disposición y resaltaba lo importante de conservar y mantener esa hermandad entre los dos pueblos. Así es. Y darse la mano cada cual que necesite al otro, el apoyo del otro. Eso fue un bonito gesto de la gobernadora de Puerto Rico, muy importante. Tenemos ahí, bueno, hablaba ahorita de Osiris de León, que cada cierto tiempo señores, eso hay que hacerlo. Aquí hay una cantidad de edificios, no solamente en la zona colonial, donde los edificios públicos. No, edificios públicos. La mayoría hay que necesitar supervisión. En algunos sitios donde mira ese Huacal, que ya es un edificio viejo. Claro. No se le ha hecho supervisión. Donde las instituciones y las cosas funcionan. Hasta los ascensores dicen el tiempo, la vida útil que tiene, o si no la vida útil, ¿cuándo fue supervisado? El tiempo de mantenimiento, de supervisión. Eso tiene su calendario. Aquí no se sabe nada, nunca de nada, porque cuántas obras por ahí no andan cayendo. O sea, ¿dónde está el mantenimiento que aquí se le da nada? Ahí hay un puente de la 17 que se está cayendo. Sí. Bueno, van a dejar que se caiga. No, ya lo intervinieron. Sí, ya lo en Semana Santa van a aprovechar ahora para... Pero yo no creo que eso en esos días se pueda arreglar, porque aquello está totalmente erosionado. ¿Cómo es que llama esto? Carcomido. Sí, sí. Tiene mucha fractura, se han caído tornillos. Pero las tuberías podridas. Sí, sí, sí. Estructuralmente tiene daño ese puente. Entonces, ¿por qué los hierros ahora se pudren tanto? No, ¿qué es lo que le echan o le dejan de echar a esa mezcla? Se pregunta uno. ¿Qué le echan o le dejan de echar? Porque esos puentes construidos en tiempos de Trujillo, pero está todito de pie y derechito, igualito. Déjame decirte que el puente Osama resistió hasta una guerra. Claro, los bombazos de la guerra. Bombazos, tanques, de todo pasando por ahí. Claro. Allá en San Pedro, el camino de San Pedro, por allá donde está la cementera, Cemex, ¿cómo se llama? Mexicano. Sí, consorcio mexicano. Ahí, el puente viejo, eso lo dejaron ahí. ¿Y cuántos puentes no hay por ahí? En Baní al lado de la fortaleza del destacamento de la policía, en que se construyó otro al lado izquierdo, ahí se dejó eso como una reliquia, eso está ahí. Entonces, igualito. Igualito. Entonces, señores, entonces ahora, yo no sé qué mezcla que hacen, que no sirven las cosas. En poco tiempo están erosionadas y no es que los efectos del mar, del salitre, que sea... No, el salitre es el mismo. Acuérdate que el primer preso que tuvo la Victoria fue el constructor. ¿El constructor? Sí, porque puso unas puertas malas que abrían para el lado de Ahora si cayeran presos, si metieran presos de verdad. Cayera preso. Tuviera preso Ñango. Sí. Director, vámonos a la pausa. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir.
El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. Hey, buen día. Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo. Y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Temas que hay, pero mira, tenemos la el tiempo Armada, encima. el tiempo encima, la Armada Dominicana, antigua Marina de Guerra, ¿verdad? En tiempos de paz. A propósito de Semana Santa, mandó un comunicado, está por ahí, director, el comunicado es el jefe el comandante de la comandancia, jefe de la comandancia de puerto y de qué cosa. Pero bueno, ¿qué es lo importante de esto? Alguien tiene que hacerlo, aquí alguien tiene que poner orden. Sí, sí. Han mandado al comandante de este asunto a su vez a todas las dotaciones que dependen de... No es el titular, es por área, por responsabilidades. Le manda a decir que a propósito de Semana Santa y de la situación en que está inmersa de pesar, en que está envuelto el país, que está prohibida la celebración de fiestas y de cherchas y de bullas y de cosas durante el periodo de Semana Santa. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Si otros no pueden, la Guardia, la Policía, la Marina, la Fuerza Aérea, hasta los guachimanes, Sí, deben de hacerlo. deben de hacerlo, ¿verdad? Porque es un relajo lo que hay aquí con la celebradera y las cherchas y las cosas. Y yo creo que debe aceptarse que hay un luto nacional. Hay un luto nacional. El presidente muy atinadamente declaró 3 días y después 3 días más. 6 días de duelo. Y con todo y eso, el duelo, el luto va a llegar mucho más allá, sabe Dios, mientras quede en la memoria, en un rinconcito de la memoria de alguien, afectado directamente o no, porque eso está en el sentimiento de los dominicanos en sentido general. Y más allá, ¿cuánta gente? Ahí vino el alcalde de Nueva York. De Nueva York, Eric Adams. Vino a hacer un reconocimiento a los caídos, a traer una ofrenda. Un norteamericano perdió la vida ahí. Hay un norteamericano, Sí. pero lo hizo en sentido general. Vino acompañado una comisión. Chu Vázquez, el cónsul dominicano en Nueva York, vino, y bueno, y en varios otros estados norteamericanos, en muchísimos lugares de la tierra. Artistas importantes que uno no sabía que conocían de la existencia de la República Dominicana, como Whoopi Goldberg,
están mandando Claro, sus las pesares, condolencias, el pesar. condolencias, Y en solidaridad. algunas iglesias, no El recuerdo Papa. ahora en qué sitio por allá en Estados Unidos, vi en una iglesia que se llenó, se hizo una actividad religiosa en honor a los caídos. Entonces, bueno, en otros sitios se está rindiendo, haciendo recordatorios y actividades religiosas. ¿Y aquí vamos a estar celebrando? No. No, todo eso. Y si no, que lo prohíba el Ejecutivo por decreto. Y Yo la creo que primera sí. chercha que se descubra, pero no, hay que... Yo creo interior que y es un policía momento para la reflexión. que se pongan los calzones altos. Sí, y sí. eso no. Se quedan muchísimas cosas, Así se es. quedan muchas cosas, pero ya lo iremos... El miércoles nos encontramos El de miércoles nuevo. nos encontramos, el miércoles vamos a hacer el último programa, si Dios quiere. Pero bueno, nada, seguimos y seguiremos en reflexión y en recogimiento. Vámonos, director.